Cada vez que una cirugía sale bien, hay un héroe que trabaja en las sombras, uno que nunca vemos. Hoy vamos a meternos de lleno en su mundo, el fascinante y súper importante proceso de la esterilización en un hospital. Esa es, digamos, la base invisible de toda la medicina como la conocemos. Y esta frase lo resume todo. Nos dice que la batalla por la vida de un paciente no siempre se gana con el bisturí en la mano bajo las luces brillantes del quirófano. No. A veces, la parte más importante de esa batalla se gana horas antes, en un lugar que parece un laboratorio donde la ciencia y una precisión casi obsesiva son la única defensa contra un enemigo que ni siquiera podemos ver. Entonces, ¿quién es ese enemigo? Pues no son las heridas ni las fracturas. La verdadera guerra dentro de un hospital se libra a una escala microscópica, contra un ejército silencioso pero increíblemente letal, los microbios. Y el cuartel general de esta guerra es la central de esterilización. Pensemos en ella como si fuera el corazón del hospital. Pero en lugar de bombear sangre, bombea pureza. Bombea instrumentos perfectamente estériles que llegan a cada rincón, desde emergencias hasta la sala de partos, garantizando que todo, absolutamente todo, comience de la forma más segura posible. Pero ojo, esto no siempre fue así. Para de verdad entender por qué es tan importante, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que entrar a cirugía era, francamente, jugársela. Una apuesta muy arriesgada. Vamos al siglo XIX. Los cirujanos operaban, con los mismos instrumentos, de un paciente a otro, sin lavarlos. De hecho, sus batas manchadas de sangre eran como una medalla, un símbolo de experiencia. ¿El resultado? Pues era espantoso y totalmente predecible. La gangrena y la sepsis eran asesinos de todos los días en los hospitales. El sufrimiento era inmenso. Hoy, por suerte, todo ese caos se ha transformado en un riesgo que al menos podemos controlar. Y aquí es donde todo cambió. Hubo pioneros, gente como Florence Nightingale o Joseph Lister, que empezaron a hablar de algo radical para la época, la limpieza. Pero muy pronto se dieron cuenta de algo mucho más profundo. Limpiar no era suficiente. Un instrumento podía parecer limpio a simple vista, pero seguir lleno de vida microscópica. Así nació la asepsia. La medicina no solo necesitaba cosas limpias, necesitaba la eliminación total, absoluta, de cada microbio. Necesitaba esterilidad. Y la solución para este desafío gigantesco llegó de un lugar bastante curioso, una especie de versión científica de una olla de presión de las que usamos en la cocina. Y ese invento fue el autoclave. Lo creó en 1879 un tipo llamado Charles Chamberlain, que trabajaba con el mismísimo Louis Pasteur. Y es, básicamente, una olla a presión superpotente, que usa vapor a altísimas presiones para para aniquilar cualquier forma de vida microbiana. Esto cambió las reglas del juego para siempre. ¿Y cómo funciona esta maravilla? Pues el secreto está en esa combinación de presión y vapor. Cuando se inyecta vapor en la cámara sellada, la temperatura sube por encima de los 121 grados Celsius, mucho más caliente que el agua hirviendo. Y es este calor extremo, mantenido por un tiempo determinado, lo que literalmente destruye las proteínas de los microbios. Así se aseguran de que ni siquiera la espora más ruda, que es como la versión indestructible de un microbio, pueda sobrevivir. Pura ciencia en acción. Bien, ya con la tecnología resuelta, quedaba el siguiente gran reto. El factor humano. Hacía falta un sistema, un proceso que fuera a prueba de errores. Y el gran cambio vino justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que el sistema de antes, donde cada departamento del hospital esterilizaba sus cosas como podía, era un caos lleno de errores. Así que lo cambiaron por algo mucho más inteligente, la central de esterilización. Un solo lugar, un solo proceso, un estándar para todo el hospital. De repente, la esterilización dejó de ser una tarea más y se convirtió en una ciencia súper especializada. Y la columna vertebral de este nuevo sistema es el llamado flujo unidireccional. Todo se mueve como en una calle de un solo sentido, no hay vuelta atrás. El material sucio entra por la zona roja, para la descontaminación. De ahí va a la zona azul, donde lo inspeccionan bajo lupa. Todo perfecto.
Y finalmente llega a la zona verde para esterilizarlo y guardarlo. La regla de oro es súper simple pero inquebrantable. Lo sucio y lo estéril nunca, pero nunca jamás se cruzan. Ahora sí, avancemos a nuestra era. Con todos los nuevos materiales que se usan en la medicina, el autoclave ya no era suficiente. Se necesitaban nuevas armas para esta batalla. Claro, la medicina siguió evolucionando. Aparecieron los plásticos, la fibra óptica, los aparatos electrónicos delicadísimos, o sea, cosas que se derretirían con el calor brutal del autoclave. Hacía falta algo nuevo, la esterilización en frío. Y así nacieron métodos químicos como el óxido de etileno o tecnologías súper avanzadas como el plasma de peróxido de hidrógeno que matan a los microbios sin dañar los instrumentos más modernos y delicados. Hoy en día, el control es de verdad total. Cada pinza, cada bisturí tiene como un pasaporte digital, un código de barras que permite saber todo su historial, quién lo lavó, en qué máquina se esterilizó e incluso para qué paciente se usó. A esto le llaman trazabilidad, y es increíble. Si lo pensamos, todo esto se ha construido a lo largo de más de un siglo de no parar de innovar. Desde aquel primer autoclave en 1879, pasando por la creación de las centrales en los años 40, hasta la trazabilidad digital que tenemos hoy. Cada uno de estos avances ha sido un paso de gigante para la seguridad de los pacientes. Y toda esta historia, toda esta ciencia y tecnología, nos lleva a un momento muy simple, casi silencioso pero increíblemente profundo, que pasa justo antes de empezar cualquier cirugía. Es ese sonido, el sonido de un paquete estéril que se abre. Ese simple ruido es la culminación de todo este viaje que hemos visto. Es la materialización de una promesa. Es la garantía de que cada instrumento que está a punto de usarse es, absolutamente, científicamente puro y seguro. Y detrás de esa promesa hay un equipo de personas, profesionales súper calificados, los guardianes silenciosos de la medicina moderna. Su trabajo es súper meticuloso, casi nadie lo ve, pero es el pilar sobre el que se construye la seguridad del hospital entero. Si ellos fallan, todo lo demás se cae. La historia de la esterilización es, al final, una prueba del triunfo de la ciencia sobre el caos, y nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué otras batallas invisibles se están librando todos los días, en silencio, para que nuestro mundo moderno siga siendo un lugar seguro?